Hello guys, this is Miss Sorina Zelaya and today we are going to have our phonics class for 9th grade. El día de hoy les traigo su clase de phonics para noveno grado. So the date for today is Monday 30th of March 2020 and the topic is be going to for the future. El tema de esta semana es be going to for the future. Acciones para el futuro o hacer para el futuro. So vamos a ver de qué trata. You can find the topic on page 12 of your phonics book. Van a encontrar el tema en la página 12 de su libro de phonics. Entonces, como recomendación, tengan su libro de phonics con ustedes para que se puedan dirigir a la página 12. So, you can find the chart in the presentation is the same chart that you have in your phonics book. El chart que aparece acá, o sea, el cuadro que aparece en esta presentación es el mismo cuadro que ustedes van a encontrar en su página de phonics, en la página 12. So, it says, use am, is, or are going to plus base form to express future actions, plans, or events. Nosotros utilizamos acciones en futuro usando verbo to be más going to más la forma base del verbo para expresar acciones futuras, planes o eventos. Mencionando de nuevo, valga la redundancia, son acciones que se realizan en el futuro. Future, going to. Entonces, going to es un verbo. El verbo principal es go, ir. Going to es yendo. O sea, me habla de una acción. Específicamente no se puede traducir como yendo, ¿verdad? Porque yendo yo lo puedo utilizar como yo voy a ir a un lugar o estoy yendo a tu casa, estoy yendo a la escuela. O sea, habla de que voy en dirección a un lugar, sino que también se utiliza para acciones en futuro, planes, como yo voy a hacer o eventos. Esto pasó o esto va a pasar. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos traducir dependiendo del contexto de la oración. We have affirmative statements. I am going to make a cake. Yo voy a hacer un pastel. I am going to make a cake. Voy a hacer un pastel o yo voy a hacer un pastel. Si se fijan, hay un orden, una secuencia para crear una oración con going to for the future. Hay una secuencia. Primero, les decía, vamos a colocar el pronombre con el verbo to be. ¿Cuál es el pronombre? Pronombre en mi oración, I. ¿Cuál es mi verbo to be? Am. En contraction, am going to. Going to es el verbo que vamos a utilizar para mostrar que la acción va a ser en futuro. Entonces es verbo to be más going to más base form of the verb. ¿Cuál es el verbo en su forma base? El verbo make. Make es hacer. Yo voy a hacer un pastel. Entonces, si se fijan, hay una secuencia, hay un orden correcto. Then, you are going to make a cake. Tú vas a hacer un pastel. You are going to make a cake. What will be the negative statement? ¿Cuál sería en su forma negativa? You are not going to make a cake. Únicamente le vamos a agregar el not a el verbo to be. Entonces, ¿cuál es mi verbo to be? You are. Le agregamos not para convertirlo en negativo. You are not going to make a cake. He's going to make a cake. Él va a hacer un pastel. In negative will be he's not going to make a cake.
It's the same if I said, he isn't going to make a cake. Sería lo mismo si yo quisiera decir, he isn't going to make a cake. Él no va a hacer un pastel. Recuerden que contractions hay dos. Podemos decir he is not o he's not, que ya sería en contraction, o la otra forma de contracción que es he isn't. Utilizamos isn't. Entonces las dos son válidas. Then we have she's going to make a cake. Ella va a hacer un pastel. En negativo sería she's not going to make a cake. We are going to make a cake. In negative, we're not going to make a cake, or we aren't making a cake, or we are, en este caso sería we are not going to make a cake, or we aren't going to make a cake. Then we have you are going to make a cake. Ustedes van a hacer un pastel. In negative will be you're not making a cake. Ustedes no van a hacer un pastel. And the last one will be they are going to make a cake. Ellos van a hacer un pastel. En negativo sería they are not going to make a cake. Ellos no harán o no van a hacer un pastel. So, ya vimos la manera afirmativa, manera negativa. Vamos a ver yes, no questions with short answers. ¿Cómo vamos a utilizar going to en futuro para hacer hacer preguntas con una respuesta corta de sí o no? Entonces, are your parents going to buy the decorations? Si se fijan, el orden cambia un poco. Ahora, mi verbo to be va a ir antes que mi pronombre. En este caso, ¿cuál es mi pronombre? O de la persona que estamos hablando, de mis padres, your parents. Entonces, comúnmente en una oración afirmativa, la oración sería your parents are going to buy the decorations. Tus padres van a comprar las decoraciones. Pero yo quiero hacer esta oración en una forma de pregunta. Entonces yo voy a decir, are your parents going to buy the decorations? Si se fijan, el verbo to be va de primero. ¿Cuál es mi verbo to be? Are. Are lo pongo de primero y luego coloco your parents. Luego le sigue el going to. Y por último le sigue buy, que es el verbo base, que en este caso significa comprar. Are your parents going to buy the decorations? ¿Cuál sería mi respuesta? Yes, they are. Sí, ellos lo harán. O yes, they are not. No, ellos no lo harán. O yes, they aren't. Perdón, no, they aren't, que sería no, ellos no lo harán. Es lo mismo. Aquí pueden ver las dos formas de contractions. So, is Emma going to bring paper plates? ¿Emma traerá los platos de papel? Is Emma going to bring paper plates? Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Is the party going to be a surprise? ¿La fiesta será una sorpresa? Yes, it is. No, it's not. Or no, it isn't. Are you going to get the refreshments after school? ¿Conseguirás tú los refrigerios después de escuela? Yes, we are. No, we are not. Or no, we aren't. Then, be going to often expresses future actions and events that have been previously planned. Las acciones en going to son acciones de futuro, eventos que han sido planeados con tiempo. Entonces, be going to is not the same as the present continuous. The present continuous can only be used for future
planned actions. It's going to rain tomorrow is not the same as it's raining tomorrow. Entonces, quiero que diferencien algo entre el be going to y el presente continuo. Decíamos que be going to se utiliza para expresar futuras acciones y eventos que van a ser planeados con tiempo. Y el presente continuo únicamente se utiliza para acciones futuras que no fueron planeadas, o sea, que sucedieron de manera natural o de manera simultánea. Entonces, no es lo mismo decir it's going to rain tomorrow, va a llover mañana, que it's raining tomorrow, lloverá mañana. ¿Por qué? La lluvia no es planeada. La lluvia es algo que ocurre de repente. Entonces, es incorrecto que nosotros lo utilicemos en presente continuo. Sería muy incorrecto. La forma correcta sería decir it's going to rain tomorrow. Va a llover mañana. So, class assignments for this week. Actividades de clase para esta semana. You're going to work on page 12 of your book. Van a trabajar en la página 12 de su libro. In the activity number 3, you're going to write a short answer to each question according to the conversation. In activity number 4, you're going to complete each statement with an affirmative or negative form of be going to. Use contractions when possible. Entonces, en su página 12 de su libro de Phonics, tienen actividad 3. Van a escribir una respuesta corta a cada pregunta, de acuerdo a la conversación. Tienen ejemplo número 1 que dice, is Cecilia going to bring the refreshments? Cecilia traerá en este caso sería, Cecilia traerá los refrigerios. Entonces dice, no, she isn't. No, ella no los traerá. Entonces eso lo van contestando. Luego, on activity number 4, que es la actividad 4, van a completar cada oración con una forma afirmativa o con una forma negativa. Entonces van a utilizar contractions. Van a utilizar contracciones cuando sea posible. Then, you're going to work on page 13 of your book. Van a trabajar en la página 13 de su libro de Phonics. On the activity 5, you're going to complete Emma's conversation with the correct use of going to. Van a completar la conversación de Emma utilizando la forma correcta de going to. Then, we are going to work on page 14 of your book. You're going to complete activity number 1. It says read the article. After reading the article, circle this statement that expresses its main idea. Van a leer la lectura que tienen ahí. Es un artículo. Entonces, después de que lean el artículo, van a encircular las oraciones que expresan la idea principal de acuerdo al artículo que leyeron. No es inventado, sino que lo van a leer. Yo sé que probablemente no van a entender o no van a poder leerlo, entonces yo les aconsejo que primero hagan el intento. Si aún así no entienden, entonces utilicen herramientas de internet. Utilicen el internet para algo bueno. Van a buscar, ya sea Google Traductor, van a buscar algún otro traductor que les pueda servir, ya sea en una aplicación de Play Store, y lo pueden utilizar como guía. No para conseguir la chepia, sino que como referencia para que los ayude. And then you're going to work on page 15 of your book. Activity number 3, you're going to write Y or A for the parties. Activity 4, circle true or false. Activity 1, read the conversation. And on activity number 2, create a new conversation. Change the date, location, and party supplies.
En la actividad 3, que es la actividad de arriba, de su página 15, van a escribir Y o A para cada fiesta. Luego van a encircular verdadero o falso. Y en la actividad 1 van a leer la conversación y en la actividad número 2, que es la última, van a crear una nueva conversación cambiando la fecha, la locación, o sea, el lugar y los suplementos o los materiales para la fiesta. And the last activity, la última actividad, is that you're going to work on the worksheets that will be available on a description link in the video. Van a trabajar en la hoja de trabajo que se encuentra disponible en la descripción del video. Ahí van a encontrar el link de la hoja de trabajo. Como ya les mencioné anteriormente, es un link de descarga que se encuentra en Mega en formato PDF. Le dan clic, descargar, descarguen el archivo y lo realizan en su cuaderno de Phonics. So this is everything for this week, guys. Hope you have a wonderful rest of your week and hope you're safe in your house. Bye bye.